Bienvenidos. Historias, mitos y leyendas. Cuitzeo y sus alrededores. Radio Oro Morelia, con Baldo Rivera. Conducido por Yacer Castro, Rogelio Ferreira, Freddy Morales, en audio y video en YouTube. Invitados especiales. Comenzamos. Radio Oro Morelia presenta Historias, mitos y leyendas. Un programa enfocado en sucesos paranormales reales. Te invitamos para que nos escuches a través de las diferentes plataformas digitales que conforman Radio Oro Morelia. Conducen Yacer Castro, Rogelio Ferreira y en audio y video, Freddy Morales. Comenzamos. Que siguen Radio Oro Morelia, su programa Historias, mitos y leyendas de Cuitzeo y sus alrededores. Es viernes 13, un viernes cabalístico, ahora sí que propicio para historias de terror, y que es una fecha también muy importante para la iglesia, para los que somos católicos, Día de San Antonio. Aquí en Cuitzeo se celebra la fiesta aquí muy cerca, en el barrio de las colonias, lo que es el templo o capilla de San Antonio, que es una fiesta que ha ido creciendo. También allá en la colonia Chupícuaro, de donde es mi esposa, allá también veneran a San Antonio. Está de fiesta el municipio, y pues saludos a ambos barrios, a esta comunidad de la colonia Chupícuaro y a la colonia donde se celebra San Antonio, pues que están de plácemes. Viernes 13, pues a los que nos gusta el terror, de historias, de películas, de toda una saga de los 80 y 90 que la verdad ha marcado la historia del terror en el mundo. Y pues es un viernes 13 que vamos a contarles historias, mitos y leyendas. Y para eso, pues aquí, como cada viernes, les agradecemos su presencia, que estén sintonizándonos a través de 87.9 FM, la frecuencia de Radio Oro Morelia. Conéctense, por favor. Y también quienes sigan las plataformas digitales, tenemos Facebook, Radio Bots, Radio México, y se me va otra, pero bueno, cada una de las plataformas digitales, MyTunes Radio, que pueden sintonizar los programas y toda la programación de Radio Oro Morelia, y de manera muy particular, ahorita Historias, mitos y leyendas. Ya 71 programas, Rogelio, ¿cómo ves? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, fíjate que rápido se han pasado los capítulos y ya se acerca el 100, ya estamos cerca del 100. Así que bueno, pues un saludo a todos los que nos escuchan, los que nos están viendo en este momento en vivo. Y como ya mencionas, pues mira, nos tocó ahora un viernes 13. Y pues un saludo a los que nos acompañan el día de hoy, a Baldo, que está aquí en cabina. Nuestra invitada, que ahorita la presentaremos, muy especial, una invitada muy especial. Aquí también gente que nos acompaña, ahorita también por aquí los podemos presentar. Y fíjate que aquí antes de entrar, ahí me encontré un gato negro, así que justo aquí lo tienes, ¿eh? Bueno, pues aquí te la dejo un ratito. Y bueno, mira, aquí nos invitaron algo azul para esta tarde, noche, y sí, es muy cabalístico, viernes 13. Bueno, yo siempre me acuerdo, nunca lo he tomado como de mala o de buena suerte, pero sí es un número que
pues que sí, a veces lo recordamos mucho, ¿no? Pues ya se te atravesó un gato, en viernes 13. Dios, me falta la escalera y con eso completamos el día. Pues, pero aquí nuestros invitados a lo mejor van a completar el día, así que... Y créeme que eso es malo, ¿eh? ¿Sí? ¿De qué? ¿De que el gato se le...? Atraviesa un gato negro. Bueno, yo tuve muchos años gatos de todos colores y negros también, así Y que... más cuando creo se anda vestido de negro, ¿eh? Ah, sí, mira. Lo vas a sugestionar, pero bueno. Roge, ¿Es cierto? Checa y verás. No te miento. no le creas, porque a lo mejor puede ser cierto, pero vas a empezar a sugestionarte, a sentir dolores y cosas. Pero bueno, vamos a dar paso a presentar a nuestra invitada especial de esta noche de viernes 13. Está con nosotros la ingeniero y maestra de yoga, Lourdes Mascote Lázaro. Así que, a ver, Lulú, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, a ver, déjame listo para arriba. ¿O ya está? ¿Ya está? ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿Se escucha bien? A ver, el auditorio, ok. Si algún micrófono Sí, no se díganme, escucha. porque yo me escucho normal. ¿Cómo estás, Lulú? Estoy muy bien, Yasser. Gracias por invitarme, Rogelio. Muchas gracias. Viernes 13, justo en la mañana que vi la publicidad de la invitación en Facebook, dije, es viernes 13. Yo andaba ya cancelando porque está la fiesta de San Antonio ahí en el barrio, pero no, qué bueno que estamos aquí el día de hoy. Gracias. Pues desde luego agradecerte el tiempo, el espacio que nos cedes a Radio Oro para platicar, para contar historias. Y más, valoramos el hecho de que es la fiesta de tu barrio, donde ustedes viven, y que pues hayas cedido un poco tu tiempo para estar con nosotros, pero muy contento y esperando, ¿verdad, Rogelio, el auditorio, tu presencia? Ha habido muchas reacciones en torno a que ibas a estar con nosotros, lo cual pues, nos agrada, nos emociona. Y primero preguntarte, para que quienes no te conocen, que la mayoría te conoce aquí de Cuitzeo, pero de todos modos que te presentes, qué es lo que haces, un poquito para entrar ahora sí a las historias, a ya Diego, tu esposo, que aquí nos acompaña, a quien también le agradecemos, y aquí también que nos trajo unas buenas bebidas hidratantes. Nos ha adelantado en el programa que estuvo hace unas semanas, nos adelantó un poquito, pero nos lo dejó en suspenso para que tú lo cuentes. Entonces, respetamos esa parte y pues desde luego ya sabemos más o menos algunas cosas que nos creemos la temática, pero tú platícanos, a ver. Sí, yo creo que esa la vamos a dejar al final. Muy bien. Para ir llevando una secuencia, pues sí, me presento, soy Lourdes Mascote, soy aquí de Cuitzeo. Aquí nací, aquí crecí, aquí sigo y si la naturaleza me gustaría seguir aquí, ¿no? Que siempre esté aquí o que siempre que me vaya tenga que regresar a algo. Entonces, pues que actualmente me dedico, bueno, ya tiene un buen rato que soy instructora de yoga, entonces por eso es que la gente de repente me ubica un poquito ya más, porque pues ya casi son 10 años que tengo dando sesiones, entonces pues conoces muchísima gente en el camino se conoce muchísima gente. De repente como que estos últimos años he conocido a más gente porque las sesiones siempre eran como en el espacio en donde yo las daba y de repente ya me empezaron a invitar a las escuelas, a hacer eventos especiales y demás, y entonces pues ya abarcas a más gente cada vez, pero pues el hecho también de estar aquí el día de hoy, también el día de estar aquí el día de hoy es pues esa puerta de que abre a la gente, de que te conozcan y de que tú puedas compartir lo que eres. Lo que haces. Sí. ¿Y dónde te aprendiste el yoga, todo lo que tiene que ver universo del yoga? Platícanos un poquito. Como ahorita dijiste, pues yo estudié así normal, ¿no? Como kinder, primaria, secundaria, bachilleres, y entonces cuando entré a la universidad yo estudié ingeniería industrial en el Tecnológico del Sur de Guanajuato. Y trabajé aproximadamente 2 años, pero ya después, cuando me casé y cuando tuve a mi primer hija, fue como, o sea, la industria es muy demandante y dije, no
no puedo ser mamá, esposa y demás y también irme. O sea, yo quería formar una familia, cuidar a mi hija y entonces pues busqué otra opción para hacer algo. Desde que tengo 11 años jugué fútbol, empecé a los 11 años y dejé como a los 22, 23 más o menos, que fue cuando terminé la universidad, que ya no te permite tener tanto tiempo para ti. Entonces, pues era una de las cosas que más me gustaba, hacer ejercicio. Entonces, tomé varias certificaciones, así como de Zumba, ritmos latinos, Steve, pero como que nada me llenaba, no era como que luego Diego me decía, ahora otra certificación, ¿cuándo vas a empezar a dar clases? Más que porque le molestara por esa parte que tal vez creyó que no me sentía como preparada, pero pues entre certificación y certificación llegó la certificación de yoga. Era un compromiso porque muchas certificaciones como del fitness son como de fines de semana o de 3 meses y esta de yoga ya era como casi 3 años, entonces sí era como ok, o sea, básicamente es casi una profesión si te quieres adentrar como tal a aprender. Y pues ya, de ahí ya empieza el camino. La certificación la hice en Morelia, comencé en una escuela que estaba en Santa María y ya después me cambié a otra que está por el Mercado Independencia. Y ya, pues de ahí empiezas a compartir, a saber. Yo realmente cuando comencé la certificación lo hice como por un tema muy físico, o sea, como por hacer ejercicio, por compartir este espacio de que van y hacen ejercicio y demás, pero ya adentro pues te das cuenta que sí es la parte física porque es pues lo que tenemos para sentir, para escuchar, para pensar, para todo, pero que involucra muchísimas otras cosas más, ¿no? Tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, energético, espiritual, y que todas esas cosas conllevan pues a un montón de cosas que deberíamos de saber, creo, porque es todo es siempre involucrado al bienestar, o sea, al bienestar humano. Entonces, pues así es como llegué, así es como sigo y yo creo que pues aquí voy a seguir un buen rato. Pues yo te puedo comentar que a Lulú la conocí, creo que la conocí, ya ahorita me dirá Lulú si es cierto, pero hay un grupo que se llama Actívate. Sí. Últimamente creo que han estado medios desactivados y ojalá pronto se activen, pero es un grupo muy interesante que empezó a fomentar pues todo lo que es la parte de ejercicio. Empezaron a hacer unos recorridos en bicicleta, se juntaba mucha gente, era muy bonito, había muchos niños y justo de ahí empezó mucho el gusto de algunas gentes de aquí por el uso de la bicicleta. Sí. También hicieron junto con la bicicleta otras actividades, también correr y también cosas para niños, incluso manualidades. Entonces era un grupo que estuvo haciendo muchas cosas. Ahorita últimamente no sé, no los he visto que estén organizando algo, pero eso te estoy hablando hace como 10 años, no sé, que empezaron ellos, y justo ahí conocí a Lulú. Y ya después también en un tiempo, al igual que Lulú, yo estuve haciendo, yo he estado en un montón de como deportes, ninguno he sido bueno, en todos he sido banca, he estado en banca de todos mis equipos, pero lo más importante es siempre que estés activo, que estés en constante movimiento, y fue que yo estuve investigando quién daba clases de yoga. Yo me iba a meter en Morelia, pero justo en ese momento me di cuenta que Lulú estaba dando clase y estuvimos ahí como 3 años fácilmente. Últimamente no he podido practicarlo, se me complicaron mis horarios, pero espero regresar pronto. Es el propósito de este año, aunque ya vamos a la mitad, pero este año tengo que regresar. ¿Y qué días y qué horarios, Lulú, para quien guste pues ir a tus clases de yoga? Sí,
En este momento estoy en la calle Ignacio Allende, número 81. Es la calle que conecta de la taquería del Sabras y la tienda de Teresa Patiño, justo a la mitad. Ah, ya. Sí, ahí estoy. Las clases, las sesiones de yoga son martes y jueves a las 8:30 de la mañana y a las 7 en la tarde. Sí. ¿Y tiene una duración de cuánto? Más o menos entre 70 minutos y 90. No tiene como un horario como fijo, porque pues es que Rogelio sí fue parte del grupo un buen rato, y te das cuenta que a veces no puedes cortar a veces la práctica, o al final, que es la relajación, meditación, a veces simplemente tiene que suceder, y creo que justamente esa es parte de una de las intenciones de la práctica de yoga, a diferencia de tal vez otras disciplinas, que así como busca moverse, también busca esta parte de aquietar, o sea, de que aquietes tu cuerpo, de que aquietes tu mente y que te reconozcas a través de la calma. Me decías antes del programa, y ahora que nos estamos preparando para ponernos de acuerdo en tu visita, que el yoga te permite abrir como que cierta, abres más o te conoces mejor, pero abres como que más la sensibilidad a presenciar cosas paranormales, ¿no? O extrañas o esto, y es de lo que también nos vas a platicar. Sí, también vamos a platicar de eso. Lo que pasa es que es como una combinación. Básicamente cuando trabajas desde la energía, a veces no tenemos como completamente claro el concepto de energía en nosotros, como que todo lo marcamos de hacia afuera, exterior. Y de la parte interna hay pues un montón de cosas que descubrir, que conocer. Casi la mayoría de gente siempre relaciona la energía a los chakras, ¿no? Dicen los 7 chakras, pero en realidad hay muchísimos canales energéticos que tenemos como tal. Entonces cada postura de yoga tiene una función, tiene un método y tiene pues algún resultado. Entonces esos resultados hablan de tener una sensibilidad más, ¿cuál sería la palabra a decir? Es que no es como más grande, sino como aquietas tanto tu cuerpo que en realidad empiezas a percibir más cosas, que esa es una de las finalidades, o esa es una de las invitaciones del yoga, que te mantengas presente en cada momento. O sea, no solo en esta parte de donde tienes la posibilidad o la oportunidad de coincidir con todos estos elementales que están dentro de nuestro entorno, sino que también a ti como persona realmente que te conozcas, que todos nacemos con ciertas características que nos vamos quitando, ¿no? Yo luego en las clases de yoga les digo, nos vamos poniendo chalecos para ir ocultando cosas que nos hacen sentirnos vulnerables ante la sociedad, ante la familia, ante lo demás. Y todos esos chalecos que te vas poniendo pues te quitan percepción de lo que hay afuera y de lo que hay adentro de ti. Vamos a un corte rápido y regresamos platicando de esto tan interesante que nos estás diciendo, para ir entrando a las historias. Pues vamos a un corte. Estás escuchando Historias, Mitos y Leyendas de Radio Oro Morelia. Ya volvemos. Historias, Mitos y Leyendas. Regresamos. Listo, bueno, regresamos nuevamente, y primero pues nuevamente recomendarles que nos escuchen por 87.9 de FM. Estamos ahí en vivo transmitiendo aquí para toda la región, así que pueden escuchar toda la programación de Radio Oro Morelia por 87.9, y aparte todas las redes sociales donde nos encontramos transmitiendo. Y bueno, seguimos aquí en este viernes 13, y como es la costumbre siempre de nuestro programa, pues vamos a comentar algunos mensajes. Hay mucha gente conectada, muchos están al pendiente,
Y bueno, para los primeros que se conectaron, pues fue Ofe Suárez, que está aquí viendo, así que bueno, es un saludo a mi tía. Areni dice, hola, feliz día de los Antonios y feliz cumpleaños a mi primo Antonio Contreras Suárez, que le gano con 3 días, y le saludo de Ellensburg, Washington. Para Areni, y aprovecho para felicitarla, esta semana cumplió años. Muchas felicidades, señora Areni, Reina Suárez, que sigue no se pierde ningún programa, y que esta semana cumplió años. Muchas felicidades, sígasela pasando bien y con muchas bendiciones. Sí, pues un saludo y felicitaciones a todos los Antonios. Tengo un tío, Antonio Suárez, que por ahí tal vez me esté escuchando, así que bueno, un saludo también a él. Y Nancy Valencia Ángeles, dice, muchas felicidades, maestra. Bueno, ahí te mandan saludar. Adrián Escutia Sauno dice, agradable charla con Lulú. Evelia Ramos, buenas noches, saludos a todos. Ali Jenny, Anaí, te queremos, Lula. Bueno. Sí, hermana. Diana Nava, hola, buenas noches. Gerardo Suárez, saludos a todos. Buen programa desde Maryland. Bueno, siempre nuestros amigos de Maryland, siempre conectados. Eleazar N. Jackie García Chacón dice, saludos Lulú, te estamos escuchando desde Bakersfield, California. Sí, es mi familia en California. Saludos Jackie, saludos a todos. Pues mira, si no sabían, ya te estarán viendo y conociendo mucha gente fuera de México, porque mucho del auditorio que... Sí, ¿verdad? Sí tienen... Pues es que al final es una forma de conectarnos, ¿no? Luego yo una temporada decía que era un poquito antitecnología, pero dejé de decretarlo porque en una pasada se me descompuso el refri, la lavadora, la estufa, el celular, y dije, no, o sea, no soy tan antitecnología, ¿no? Lo que vamos diciendo tiene tanto poder. Sí, ándale, mira, se te concedió. Sí. El universo te escuchó. Exacto. Tina dice, feliz viernes 13, día de suerte y de buenas historias. Saludos, amigos. Bueno, pues Tina, que también siempre está conectada. Sí, siempre al pendiente. Y dice, bueno, Esmeralda también está conectada. Fer Rossi dice, saludos, Lulú. Saludos, Rosy. ¿Rosy qué? Es Fer Rossi. Así está escrito, Fer Rossi. Fer Rossi, ok. Ah, sí, Fer Rossi. Ok, saludos, Rosy. Y Esmeralda también está conectada. Esmeralda Lundes. Ok, bueno, pues ahí sigue la gente conectada, así que bueno, vamos a seguir comentando. Y también pedirle al auditorio, quienes quieran mandar mensajes que no quieran hacer a través de Facebook y que los quieran hacer como en privado, tenemos el teléfono de WhatsApp y también los podemos leer, que es 44 34 85 01 49. 44 34 85 01 49 para WhatsApp y recibir sus mensajes. Pues seguimos, Lulú. Sí. Pues hay que hablar un poquito, ¿no?, de las historias, porque pues su auditorio es de y pues es viernes 13. Fíjate que cuando la primera vez que vino Diego, pues empieza la mente a mantener la atención, lo que les decía ahorita, en dónde mantienes tu atención es lo que genera, es a lo que le das tu poder. Y entonces, pues, como tal, la esencia del programa, ¿no? Mitos, leyendas, y entonces dices, bueno, ¿yo qué anécdotas tengo? Y la verdad es que tengo un montón, pero como que nunca me había hecho tan consciente de como hasta antes de venir, decir, a ver, ¿cuáles tengo? ¿Cuáles voy a decir? ¿Cuáles voy a nombrar? Desde niña, a mí me cuidaba una tía, mi tía Mikis. Ella ya falleció, pero ella tenía mucho esta costumbre de salir de paseos antes aquí. No sé si ustedes eran como de que te ibas de paseo en los fines de semana. Entonces ella era mucho de salir de paseo y éramos muy fans de ir al kilómetro 23. No, realmente no sé por qué era que íbamos tanto para allá, pero íbamos muy seguido. Y le digo a Diego que pues yo estaba chiquita, yo creo tenía como entre 6 y 7 años. Le digo, yo veía muchos monitos que brincaban entre los árboles
Pues yo siempre pensé pues que eran monos, changos, literalmente, le digo a Diego, pero yo creo que en el kilómetro 23 no hay changos. No, para nada. No hay. Pero pues en ese tiempo esa era mi percepción de decir, pues son changos porque pues andaban entre los árboles. Después, esta misma tía, ella vive pues ahí casi enfrente de la dirección que les di ahorita de yoga. Su casa colinda con el que ahora es el Salón Country, pero antes pues no era el Salón Country. Antes era un terreno baldío, porque pues ahí andaba de chismes yo siempre. Mi tía me decía, no te vayas hasta allá atrás, pero pues, ¿cómo no voy a ir a ver hasta allá atrás, no? Y ya después era un rodeo. Entonces, cuando estaban construyendo lo del rodeo, siempre se escuchaban muchos niños como si anduvieran jugando, pues, como cuando andan corriendo atrás del balón. Siempre, y mi tía decía que eran duendes. Ella decía, pero solo lo decía, o sea, nunca realmente los vi, pero sí eran ruidosos, eran ruidosos. Se escuchaba, sí me llamaba la atención querer, pues saber qué era lo que había allá. Entonces van esas dos, después mi tía se muda de casa y entonces me voy de metiche con otra tía, con una tía, con la otra. Y en esta otra casa de mi tía también había ahí, bueno, es que en el contexto de ese momento no sabía que era un duende. O sea, como que yo lo veía, pero no sabía que era un duende, así como los de los árboles. Yo acá pues nada más veía que era un monito, o sea, un monito de una Barbie, como un juguete. Pero era un duende que estaba en el baño, entonces para mí entrar al baño era un terror, ¿no? Era como, no quiero ir al baño, o sea, sí quiero ir al baño, pero no quiero entrar al baño porque siempre que entrabas él corría y se metía atrás de un tambo que tenían de agua en el baño, un tambo en una esquina. O sea, siempre que yo entraba él corría como a esconderse y si no se escondía en el tambo se escondía atrás del bote donde están los papeles y demás. Entonces, pues yo le decía a mi tía que me daba miedo, pero no le decía como por qué, porque en realidad ni siquiera lo sabía a lo mejor explicar bien en ese momento. ¿Y eras una niña en ese tiempo? Yo creo que en ese entonces tenía como 9 años. ¿Y cómo era el duende o estas figuras que veía? Eran chiquitos, peludos, como con el pelo desarreglado así. No me acuerdo de haber visto su expresión facial, pero sí literal, pues manos, andaban descalzos, muy hobbit de las como un películas. hobbit, pues, de las de sí. Tolkien. Ajá. Eso pasa así. Después, pues yo no, en realidad como que lo cotidianizas cuando eres niño, o bueno, no sé si... O sea que era frecuentísimo que lo vieras. No era tan frecuente, pero sí estaba, pues es que fue como muy seguido, o sea, más bien fue como muy seguido. Pero pues era como normal, ¿no? Yo decía, pues son unos monos que andan por ahí, nada más, ¿no? Entonces, cuando entro a la secundaria, una excompañera, Yadira, un día iba a haber una fiesta en su casa y nos dice, nada más que déjenme decirles que en mi casa hay duendes. O sea, no me estaba platicando a mí, sino estaba platicando como en general y nos decía pues que eran traviesos y que eran y nos daba las características, ¿no? De cómo eran y entonces yo dije, eso era lo que yo veía, pero pues acá nunca me hicieron nada, ¿no? Solo pues sí me generaba a mí como miedo verlos, pero nunca me hicieron nada, ni nada por el estilo. Entonces hasta ahí fue que supe justo ya varios años después que eran duendes y pues ya te empiezas a relacionar, ¿no? Cuando te dicen cómo se llama una cosa y te interesa un poquito, pues ya empiezas. Pero pues ya de ahí pasa. También cuando era niña, siempre he vivido, bueno, desde que nací viví en la casa de mis papás, en el centro, la calle Hidalgo. Y cuando éramos niños íbamos al PAN con una señora que se llamaba Doña Chilo. No sé si ustedes ubicaron esa panadería o llegaron a ir. Sí. Sí. Unos pasitos abajo del Salón Country. Ahí nos mandaban al PAN. O sea, los niños era como váyanse al PAN y ahí íbamos. Y justo un día, también en esa época era, bueno, no sé si a ustedes les pasó que de niños no nos dejaban salir mucho ya en la noche, bueno, en mi casa sí era así, ¿no? Como ya está oscureando, ya no salen. Pues ese día nos íbamos al PAN, era seguido que íbamos al PAN, pero ese día nos íbamos y precisamente ya estaba oscureando.
Entonces así como de, no, ya vayan, ya va a ir la tía, la mamá. Pero y nosotros de, sí, vamos. En ese entonces estaba con mi hermana, una de mis hermanas, y otros 2 primos que no recuerdo quién son. Si me están viendo, escríbanos, avísenos quién son. En ese entonces en mi casa vivía Beto, Jessy, Omar y Karina, pero no recuerdo cuál de los otros 2 eran. Fuimos al PAN y cuando salimos pues ya estaba completamente oscuro. O sea, nos fuimos como a medias luces y ya cuando salimos del PAN ya estaba completamente oscuro. Y cuando salimos en la cuadra de más abajo, en esa misma, en la Bravo, venía una carreta con 2 caballos negros. Pero como ahí por la casa era cotidiano ver animales, porque pues Chemita Mascote tenía sus vacas, sus caballos, el señor Albino también, pues como que estábamos familiarizados con que te encontraras una vaca, un caballo, un burro en el camino. Entonces nosotros lo que hicimos fue correr con la adrenalina de que le íbamos a ganar a la carreta de los caballos. Y pues íbamos, ¿no? Y la carreta atrás de nosotros. Cuando dimos vuelta a la casa, la carreta nunca pasó. Entonces era como, asómate a ver si... ¿Pero en qué calle fue? En la Nicolás Bravo, ¿no? En la Bravo, en la subida. Y de hecho, pues también... ¿Era de subida? Sí. Ah, ok. Ya habíamos salido del PAN y la carreta pues nunca pasó. De hecho, esa era como un recuerdo que yo tenía, pero nunca lo había platicado con nadie hasta una vez que estábamos viendo su programa, que mi hermana dijo, ¿te acuerdas cuando la carreta nos persiguió y no sé qué? Y le dije, sí, pensé que era como algo que solo me acordaba yo, pero no. Las 2 tenemos ese recuerdo de que nos persiguió una carreta con caballos, pero... Y varios lo han comentado. Y es que Aquí ahorita lo eso, recuerdo que Tina nos contó una historia y también a mí me contó una Lucho que le pasó en la otra calle, no en esa, sino en la contigua, que venía desde Los Cerritos, una carreta similar y que estaban en la esquina tomando 2 borrachitos jóvenes en la esquina de donde viven tus papás, más bien en la esquina, no la Nicolás Bravo, sino la Josefa Ortiz de Domínguez. Estaban ellos, se detiene la carreta y dice, pues vamos a ir tomando arriba bien a gusto. Se sube y empieza lentamente por la parte de atrás del templo, del exconvento, y en cuanto llegan a la esquina de la que baja es Francisco y Madero, creo que sí, que dobla atrás de Comisión para regresar a la avenida Villafuerte, creo. Villafuerte, ¿verdad? Francisco de Villafuerte. Empieza a rodar la carreta, pero ya a una velocidad muy fuerte, y empiezan ellos a gritarle al carretonero, y pues nada, no volteaba hasta que mejor se aventaron, brincaron y pues cayeron bien lastimados. Creo que se doblaron los pies, no sé si hubo hasta fracturas, pero la pasaron mal. Entonces esa carreta ronda esta zona, es del barrio. Sí, es del barrio. Es del barrio. Y no es carreta, no es carreta, es una carreta real, pues. Sí, es un carretón Sí. bonito. O sea, en realidad los caballos también son caballos bonitos. Pero, ¿y lo viste con jinete o sin jinete? Sí, jinete. ¿Y cómo la recuerdas? ¿Es muy vieja la carreta? ¿Cómo cuál es? Es de madera, es alta, está más alta que los caballos. Los caballos son negros, grandes. 2 caballos, 2 caballos negros y pues... cadenas, No, de cadenas no me acuerdo. Lo que sí es pues que el ruido, ¿no? De la madera que cruje los caballos, que es como el galope, también sí es... llantas de madera con Sí, metal. precisamente eso era lo que nos daba adrenalina de niños, ¿no? Sentir que cada vez nos alcanzaba más y nosotros nos sentíamos los más veloces del mundo, pero pues no nos alcanzó. Entonces al llegar a la esquina Hidalgo, Nosotros dimos la vuelta hacia la casa de mis papás y nos esperamos, como que dimos la vuelta y nos esperamos un poquito a esperar que pasara, pero pues nunca pasó. Y fue como... Me acuerdo que alguien se asomó, yo no sé si fue mi hermana o alguien de mis primos se asomó como a ver dónde había quedado, pero pues no ya no la vieron. ¿Estabas? En ese entonces yo creo que tenía estaba súper chiquita, unos 4 tal vez. Ah, no, pues sí. Bueno, pues vamos a hacer con este detalle nos quedamos y vamos a hacer un corte y ahorita regresamos. Estás escuchando Historias, mitos y leyendas de Radio Oro Morelia. Ya volvemos. Historias, mitos y leyendas. Regresamos.
Estamos de regreso y vamos a leer rápidamente unos mensajitos para seguir con las historias que nos está contando Lulú, que son impactantes, la verdad, de miedo para un viernes 13, de estar sintiendo mucho miedo. Y quienes quieran ver la carreta, pues váyanse en la madrugada, ya saben, a la cantera, al barrio, dice Lulú y Diego. Emilio y Diana Reyes, saludos desde Kansas a todos. Yasser, Baldo, Rogelio y Freddy Morales. Saludos Emilio y Diana, muchas gracias por seguirnos. Y aprovechamos para comentarles que Freddy hoy no estuvo con nosotros, es la primera vez que no nos acompaña, lamentablemente un tema de salud de su esposa, está con ella atendiéndola. Ojalá que todo esté bien, que Dios mediante se restablezca pronto Dianita. Saludos para ellos y nuestros mejores deseos. Así que hoy, pues de alguna manera tristes por ese lado porque no está nuestro amigo Freddy, pero bueno, ya Dios mediante el siguiente programa estará con nosotros. Lorena Suárez, saludos desde Joliet para la familia Suárez López. Pues saludos para Lore y toda su familia Suárez López hasta Joliet. Lili Izquierdo, feliz de escucharte, Lulú. Ay, mi amiga Lili. Pues ahí, Lili, saludos. Saludos, Lili. María Escutia lo está viendo, saludos. Nelson Chacón, lo está viendo desde 3 aparatos distintos. ¿Cómo ves? Pues saludos, mi Nelson. No, desde Está en la Matrix. Tiene como 5 hoteles, yo creo, prendidas, porque veo 5 conectados con nombre de Nelson. Ay, Nelson, ¿cómo le haces? Saludos, mi Nelson, ¿cuándo vienes? Me había dicho que a ver si venía, pero... Uno de los Nelson que venga. Bueno, uno de los 5 Nelson que están conectados, que se aparezca. Saludos, amigo. Esmeralda Lundes, también saludos. Rosario Lázaro, hola Lulú, saludos, se escucha muy bien. Sí, es mi tía también, saludos, tía Rosario. Sí, saludos a la señora Rosario. Y, bueno, Gloria Cruz León, saludos. También. Berta Palmeño, hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos. El gusto es de nosotros, señora Berta. Elida Lázaro, de hecho a mi esposo le pasó algo similar. Él pasaba por la madrugada a ordeñar y justo en la... A ver si se perdió un poquito, ahí voy, espérame. Y justo en la esquina que le llamamos de los Marichillos, le salió esa carreta donde... La Josefa. De hecho, ahí es en la Josefa donde digo que levantó a estos dos jóvenes que estaban tomando. Exactamente ahí venía subiendo de los cerritos. Le salió esa carreta y sí dice que sintió esa energía escalofriante, pero siempre le llamó la atención y de reojo en el retrovisor de su moto, al llegar por la casa de tus papás, ya no había nada. Supongo de tus papás, Lulú. ¿Sí? No, pues qué impactante, ya ven, a veces luego hay quien dice, no, es que ustedes se las inventan, pero ya cuando hay más de 2, 3 testimonios, yo ya creo que ya es cuando ya pues no podemos dar paso a dudar. César Nava, saludos desde San Juan de los Lagos, pues hasta San Juan, saludos. Y Ofe Suárez, saludos, Roge y Yasser, aquí escuchándolos. Pues muchas gracias, señora Ofe, y saludos. Tina dice, Lulú, ¿y no te tocó ver al perro negro que dice Baldo? Que siempre anda por nuestra calle, jajaja. ¿Pregunta? No, ahorita que estaban diciendo, hice memoria, dije un perro negro, dije no, ahorita anda un perro negro que está bien feo, no sé si lo han visto. En la plaza. Que tiene las orejas así bien, pues como de gato y ¿En dónde? los En la ojos plaza, así. sí, en la plaza, pareciera que no tiene blanco, de los ojos están súper negros. Así. No lo he visto, lo voy a procurar y paso. Y es así como, o sea, no es bravo, pero sí es como muy territorial, ¿no? Como que se pone de que... No te deja pasar. Entonces, no sé si sea ese, pero No, este va a ser otro, ¿verdad, Tina? O dinos. Este es más nuevo. No me ha tocado ver. Lo que me ha tocado sí escuchar en la casa de mis papás también es a la taconuda. A ver, cuéntanos, yo creo que hay más, pero ahorita los seguimos ahorita leyendo. seguimos con los mensajes. Sí, seguimos. Pues es casi en el centro, entonces por lo regular en las fiestas, pues el movimiento siempre se acaba hasta muy tarde, entonces, pero siempre la última de la fiesta es la taconuda, entonces siempre los taconcitos, ¿no? ¿Recientemente o ya tiene tiempo que la escucharon? Pues yo ya no vivo en la casa de mis papás, tiene como 10 años que ya no vivo ahí, pero cuando estuve ahí sí, o sea, y me llegué a dormir como en diferentes partes de la casa y en todas se escucha
la taconuda que ya va de regreso, sobre todo en las fiestas, o sea, como que en días cotidianos pues duermes, no sé, más pronto, ya más profundo tal vez ya a esa hora, pero sobre todo en las fiestas sí, la última casi que siempre se va es O sea que estás hablando de qué horas más o menos. como 1, 2 de la mañana, como a las 12 es como que la hora. Y un día que hubo alguna fiesta, algo se oye. Sí, lo que pasa es que se oye tal cual como si una persona fuera pasando, pero pues a veces estás, por ejemplo, estamos en esta habitación más adentro y se escucha como si fuera así, ¿no? A un lado. ¿Y qué sensación has sentido cuando la has escuchado? Por ejemplo, yo primero cuando escuchaba creía que sí era alguien que venía de la fiesta, porque pues Sí. era una fiesta, pero ya después cuando empiezas como sobre todo a crecer, es que ya empiezas a tener una percepción distinta y dices, ¿sí será? A mí me generaba intriga, no me daba miedo por la cotidianidad de estar ahí. Tampoco nunca salí a ver a la taconuda, a ver, porque hubo ocasiones en las que sí estaba en los cuartos de enfrente donde estaban las ventanas, pero no salía a ver quién era. Pero sí, lo que es muy extraño es el sonido, o sea, es un sonido muy fuerte realmente para Los para tacones una normales, persona, digamos. sí, y se escuchan mucho tiempo, o sea, no es solo es como el pedacito de tu casa, sino que todavía escuchas Desde que va en la viene esquina. hasta cuando se Soy va. un eco, ¿no? Un todavía eco. va. Ujú. Así es, entonces sí, también a los que se van al último de la fiesta, por ahí en el barrio también sale la taconuda. Que esa recorre muchas partes de Cuitzeo. Yo la he escuchado por San Pablo. Bueno, yo no, pues me han contado historias de San Pablo, ¿De dónde? de hacia la Conce, hacia el Calvario. Como que esa sí tiene un recorrido Ese sí, más largo, extenso. más Sí, pero extenso. fíjate que la mayoría siempre bajan hacia los cerritos o suben, porque sí, varios de los que la han Ujú. escuchado han sido por estas Estos dos calles. trayectos. Sí, entonces, pero como tú dices, también otras personas lo ubican pues en otros Lo ubican. lugares. Wow. Así que bueno, mira, bueno, un día lo platicamos, ¿no? Si hiciéramos un recuento de historias que solo son de Cuitzeo, pues ese es uno. Sí, es un Sí, fantasma ya. muy local, ¿no? Sí, es Igual que muy la recurrente. carreta. Bueno, fíjense, o sea, hay varias gente que nos ha tocado tener como la experiencia, pero también no es tanta, o sea, también sí creo que son poquitas personas, ¿no? Las que logran también decir, era esto, o era lo otro, o los horarios también Sí. que cada quien tiene. Y en relación a la que sí me dio miedo, o sea, como que todas estas las recuerdo, ahora ya se los digo con más nombres y demás, pero en ese entonces pues solo sucedían. O sea, era niña y solo sucedían cosas, ¿no? Como que pues así era el mundo, así era la vida. Pero sí me acuerdo de la que platicó Diego cuando vivíamos en la calle de la Ocampo, donde antes era yoga. Esa sí me dio miedo, esa vez sí, creo que es de las veces que más miedo me ha dado, sí fue como de... Esa casa en particular, cuando yo llegué a rentar ahí, primero daba solo clases de yoga, no vivíamos ahí, yo creo que como entre 3 meses fueron los que estuve solo dando clases de yoga. Sí, era una casa que era una casa muy oscura, aunque tenía muchísimas entradas de luz, era una casa muy oscura. Entonces, para aprender el espacio donde daba yoga, sí tenía que recorrer como la mitad en obscuras para aprender, porque el apagador pues estaba lejos. Del otro lado. No era como ahora que ya te lo ponen así al lado, no, es decir, como corre en lo oscuro la mitad, para aprender la luz. Y sí me daba, al principio sí me daba miedo, pero como que yo no quise aceptar que me daba miedo porque quería estar ahí también. O sea, sentía que ahí tenía como que la mayoría de cosas que necesitaba, porque estaba como el espacio de yoga grande, estaba el jardín, estaba el patio. Entonces era como que un espacio grande para poder hacer diferentes actividades. Entonces como que sí dice, no, sí, a ver, respira y sigue. Esa vez que escuchamos el lamento, que pues yo como que hasta antes de que pasara esa situación yo decía que la Llorona sí la escuchaban más así como el de ¡ay, mis hijos! Pero esa vez me di cuenta que era este lamento que sí te simbra y te hace sentir escalofrío.
Entonces estaba yo trabajando en la computadora y escuché como tal el sonido y sí fue como, esto no es normal. Pero pues ya hasta que estábamos en el cuarto fue que ya dije, sí me dio miedo, porque dije, ¿qué tal que si digo que me da miedo y se me aparece? ¿Y qué hora era más o menos cuando la escuchaba? La hora, ya era tarde, eran como las 2, 3 de la mañana, ya era tarde. Yo no soy tan nochera, también por eso me asusté, yo creo, yo sí soy más como de que me quiero ir a dormir pronto. Pero pues esa temporada era como la que teníamos trabajo y pues te tienes que quedar hasta que se cumpla el objetivo. Entonces sí, sí esa vez sí me dio miedo. Y ese lugar, fíjate, yo recuerdo que era como con mucha energía o se sentía. Sí, se fue transformando el espacio cada vez más. Al final creo que ya era un espacio muy de nosotros, ya la energía de cuando empezamos a cuando se terminó ya era completamente distinta. Pero sí, la casa como tal tenía como presencia por sí sola. O sea, la casa era, pues sí, es que era una de las casas, o sea, en donde era la parte de yoga era una casa antigua, de hecho eran como el corredor de las casas grandes que tenían arquitos. De hecho había 3 arquitos formados, pero ya los demás pues ya estaban divididos con las casas y como ya se van fraccionando y demás. Era donde daba las clases de yoga en el pasillo. Entonces esa era como una construcción antigua y ya la parte de acá sí ya era más reciente. Pero el jardín también, en el jardín nacían muchísimos hongos, siempre había hongos entre los árboles, en la tierra, en todos lados. Entonces sí tenía o tiene su energía particular, porque todavía si pasas por ahí, o bueno, a lo mejor la conexión, ¿verdad?, que uno crea con cada casa, pero sí. ¿Y del lamento qué recuerdas? ¿Se escuchaba en la calle o adentro de la casa? Lo que pasa es que primero se escuchó como muy lejos, o sea, como muy lejos, pero el siguiente ya era como que estaba allá afuera de tu puerta. Y en eso pues empezaron a ladrar los perros y se empezó a mover la puerta como si alguien le hiciera movimiento. Y pues esa era una puerta grande, fuerte, no era como muy cotidiano que se moviera con el viento. Ajá. Que a veces tú ya te acostumbras de los ruidos de las casas, pero ese no era un ruido cotidiano de esa casa. Sobre eso, las alarmas. Sí, y mira, fíjate, yo recuerdo que justo ahí donde practicábamos yoga, muchas veces se caían cosas así solas. Sí. Estábamos así, se caía algo y algo por allá y... Sin explicación. Sí, alguna. O sea, no había como algo, el por qué. Una vez estábamos en una clase de yoga, no sé si te tocó estar, estaban todos acostados, era en la última parte de la relajación, de la meditación, y nos andaba planeando un murciélago. Sí, sí te tocó estar esa vez. Y yo, no se pare nadie porque anda un murciélago. Tocaba los cuencos y tocaba las campanas y como su sonido es a través de ondas, me supongo que les molestaba porque a veces llegaban unos y se anidaban o andaban en el jardín y me supongo que eso era lo que los alteraba. Y pues allá los traíamos al murciélago planeándonos. Sí, pues eso, ¿no? O sea, a lo mejor ese día estábamos ahí en calma y nadie hizo nada, pero pues en otra situación sí te puede llegar a dar mucho miedo que tú estés ahí y te ande planeando un murciélago. Justo ahí en ese salón, también una vez en esa temporada daba una clase muy pronto, a las 6:30 de la mañana, entonces pues me paraba más pronto a arreglar todo lo de la sesión y demás. Y era el gusano que Diego les decía, o sea, aprendí la luz, pues me pasé en oscuro y ya cuando llegué la aprendí y era un gusano, en realidad no sé el nombre, yo lo relacioné como a un 100 pies, así estaba tal cual como un 100 pies, pero lo que me daba miedo era que era como que se movía muy feo, o sea, era como que caminaba con los pies y luego giraba y caminaba como con la espalda. Así como en un círculo así, y luego como que se paraba un poquito y otra vez bajaba, es como un movimiento no común. Pues, ¿en el jardín o dónde? No, en el estudio. ¿Y de qué tamaño estaba más o menos? Yo creo que como unos 20 centímetros, sí estaba grande y así, sí, baila. Entonces eso sí me daba miedo y sí le fui a hablar a Diego, pero no, yo llego a mi auxilio. Entonces me dijo, písalo, mátalo, pero yo tengo como de hecho tiene un nombre, pero siempre se me olvida.
de matar insectos, o sea, me da como incertidumbre cuando truena, cuando apachurras un insecto y que truena así, no me gusta. Entonces como que dije, no lo voy a poder apachurrar y menos ese gusanote que está ahí. Entonces me salí por la escoba y el recogedor, pero cuando regresé ya no estaba. Entonces, pues ya, seguí, ¿no? Arreglé lo que necesitaba para la sesión. Y cuando yo siempre me ponía en uno de los pilastrones de los arquitos. Siempre ese era como que mi lugar. Y ese día me puse enfrente, porque en esos pilastrones pues ya la estructura ya estaba pues deteriorada. Entonces había algunos agujeritos y dije, ¿qué tal que si se metió ahí y ahorita me sale? Entonces yo me fui enfrente, que era una pared. Y cuando llegó la primer señora a clases me dice, ¿y ahora por qué estás acá de este lado? Y le dije, nada más. Pero pues me supongo que me haber visto como rara, ¿no? De primero que estaba en otro lugar y luego que yo le digo, nada más. Y ya me dice, ¿qué te pasó? ¿Tienes algo? Y ya le platiqué. Digo, es que estaba un gusano y así ya le platico y me dice, esos gusanos, me dijo el nombre de hecho, pero ya no me acuerdo, ustedes no saben. ¿No? Pero ¿es algo natural o sobrenatural? Ajá, ya voy. Entonces ¿No es me el dice... ¿El que da dinero? Ya voy, entonces esta señora me dice, dicen que cuando esos gusanos salen es porque ahí hay dinero y pues están como bailando, ¿no? A través entonces te tocaba, Lulú. Y dije, yo no lo quise, me dio miedo. Le digo, bueno, ya ni modo. Y Diego ya que no sí te quedó. ayudó. Y Diego que no me ayudó, ahí estaba. De hecho, había varias gente, algunas personas que vivieron antes en esa casa. Les digo que yo al inicio solo daba clases, sí me decían, ¿no te da miedo? Y una señora me decía que vivió antes ahí. Yo no podía estar sola en esa casa porque siempre me asustaban. Se escuchaban ruidos, me movían cosas y demás, entonces ella no se la pasaba bien ahí. O sea, si estaba con alguien más, sí, pero ella sola no. Y otras personas que también vivieron ahí también sí decían que en el jardín era donde ellos decían que siempre había como cosas fuera del lugar donde estaban. Pero pues no, o sea, no pasó más que eso. Bueno, luego soñé con el dinero. Me acuerdo que soñé que en ese pilastrón en el que yo me ponía, andaba yo barriendo y que empezaban a caer monedas así como gotitas de agua, ¿no? Y yo estaba pues bien feliz. Pero después otra señora me dijo, no, es que el dinero solo se lo va a encontrar quien no lo desee. Y yo, bueno, okay, voy a seguir esperando. Voy a seguir esperando a esa parte. Pues era lo que comentaba, ¿no? De tal como sucedió esa vez esa situación. Pero sí, esa casa en realidad, pues es que cuántas historias no puede haber de toda la gente que ha pasado por ahí, que estuvo ahí, que llega hasta nosotros, ¿no? Todo lo que dejamos. Me acuerdo que fueron casi 3 años los que estuvimos rentando esa casa y pues trabajando todos los días. Y es que fíjate, Lulú, que las casas que tienen esa energía o que se manifiestan cosas pues no normales o cotidianas, sino más de índole paranormal, como que ya es bien común que todas las personas que las habitan en diferentes tiempos les pasa, pero también hay casos de algunas que por alguna razón no sienten nada, no ven nada. Yo recuerdo mucho que la casa donde yo crecí, que viví toda mi vida hasta que ya dejé de la soltería, ahí siempre pasaban cosas, escuchábamos cosas, mi hermano, mis papás, yo, tíos, y que era la casa de mis abuelos, y ahora quien la renta, en algún momento le pregunté y me dijo, no, yo no escucho nada. Y todos los que hemos vivido ahí, no sé si no lo quiso decir, porque también hay gente que le da pena. Pero sí me extrañó. O le da mucho miedo también, en realidad, hasta nombrarlo es como que lo atraes, ¿no? Y pues mejor ni digo nada, porque... Y yo cuando paso, que a veces ahí, que ya no con tanta frecuencia, que camino por fuera, aunque sea en el día, más si es en la noche, siento esa energía. Siento que siguen ahí como si estuvieran encerrados los fantasmas esperando salir. De hecho, yo tengo muy marcado un día en el que la energía cambió. En una celebración del Día de Muertos hicimos un altar, y entonces con los niños, porque también le doy clases de yoga a los niños, hicimos un altar
y llevamos de todo menos a quién se lo íbamos a ofrendar, o sea, no llevamos foto ni nada. Y en la clase lo primero que dije, bueno, los voy a poner a hacer un dibujo y ya lo ponemos ahí. Pero de repente no sé, no me latió tanto y entonces les dije, lo vamos a dejar así en blanco para alguien que lo haya necesitado. O sea, tal vez no trajimos a nadie porque alguien lo necesitaba más. Y me acuerdo que esa ofrenda acabó destruida, ¿te acuerdas? O sea, parece que entró como un gato, un perro y le hizo marañas todo y sí teníamos un perro, pero no era travieso. No, ya estaba el chinito, Pumba. Un perrito chiquito, no era muy calmado, pero ese sí estaba así, esa ofrenda terminó así, pero pues. ¿Y en esa casa? En esa casa. Sí, en esa casa. Entonces después, entrelazando como la parte profesional, yo soy de estos casos de que el COVID, perdí todo. En el COVID perdí todo. O sea, nos pidieron la casa, algunas cosas de las que tenía para dar clases las tuve que vender, los espejos no los he vuelto a comprar, se los vendí cuando nos mudamos y ya no los he podido volver a comprar. Eso fue como por recomendación de que en realidad no tenía un lugar seguro donde dejarlos y se van a quebrar y así dije, entonces pues mejor que se vayan. Y otro material lo vendí, pero fue como por esta parte de, pues como del shock emocional que te da perder realmente todo. O sea, ya era como que tenía un camino y de repente te quedas sin nada. O sea, ya no tenía casa, ya no tenía local. Pues todos nos decían que era peligroso tener grupos de gente. En esa etapa también estoy gestando a Isamali, a mi hija más chiquita, entonces pues también pierdo mi condición física, pierdo las ilusiones y demás. Entonces sí soy de esos casos en el que el COVID, pues por completo cerró todo. De hecho hay gente que no ha regresado a yoga desde ese entonces, ¿no? O sea, ya no regresó, pues también me supongo entre sus historias y demás, pero entonces eso marca un parteaguas como en mi experiencia que he tenido dando clases desde donde ya iba formando una estructura a perderlo todo. Sí fue un proceso largo de readaptación, de volver a crear, de volver a hacer. Y entonces eso marca también les decía, ya no veo esas cosas, ya no me ha tocado ver lamentos, la carreta, los duendes, estas cosas ya no me ha tocado. Pero justo en este parteaguas que se abre, creo que tanto de manera personal, o sea, la Lulú antes del COVID y la Lulú después del COVID, pues es una persona totalmente, sí, distinta. Creo que sí puedo decir que totalmente distinta, porque ves una percepción pues distinta de las cosas. Y creo que en mi caso es muy tangible ver, ¿no? Como las pérdidas o lo que pasó, pero creo que mucha gente en realidad sí estamos apenas agarrando el ritmo de lo que fue después del COVID. La vida nos cambió pues a todos. Sí. Entonces, ya después de eso, en el 2020... Ok, sigo, me espero. 2 minutos. Y ok. seguimos. Regreso a dar clases. Sí me costó un poquito de trabajo por otra vez, ¿no? Recuperar esta parte de la condición física para hacer una clase de yoga que puede ser súper relajante, súper calmada, pero también hay unas clases donde, o sea, sientes la energía, el power, sudas así como, no, a veces a las personas que no hacen yoga a veces dicen, no, es que yo no voy a yoga porque es muy calmado. Y digo, si quieres una clase de yoga activa, pues dime y la armamos, ¿no? Si quieres una clase de yoga más tranquila, más relajada, pues también se arma, porque precisamente antes yo se lo aterrizaba mucho a los niños y les decía, así como aprendemos a jugar, a brincar, a correr, también tenemos que aprender a quedarnos en calma, también tenemos que aprender a guardar silencio, también tenemos que aprender a hacer distintas cosas, y lo aterrizaba mucho en los niños, pero creo que también en los adultos lo tenemos que hacer, ¿no? También siempre traemos los pensamientos uno tras otro, y normalmente también la gente tiende a ver las situaciones
malas. O sea, como que los escenarios más negativos o más catastróficos son en los que mantiene la mente, y en realidad tenemos el poder de elegir, o sea, que sean de esta parte en donde todo está en un escenario mal, o también en esta parte en donde hay escenario positivo, ¿no? De decir, o sea, la vida también es bonita. No, desde luego. Bueno, pues con eso nos vamos a un corte y ahorita regresamos. Estás escuchando Historias, mitos y leyendas de Radio Oro Morelia. Ya volvemos. Historias, mitos y leyendas. Regresamos. Ok, bueno, regresamos nuevamente y como siempre vamos a leer algunos mensajes que ya están aquí listos. Lupe de Lázaro dice, saludos Lulú, Yasser y Rogelio. Saludos, Lupe Lázaro. Y también dice LRO Fernández o FDZ. Debe ser Lucero. Ah, ok, dice, hola, muy bonito programa con la bella Lulú. Bueno, Gracias. ahí te mando el celular. Luz Escutia dice, saludos de la familia Fernández. Saludos, Saludos. A la familia también. Ok, y Sandy Fernández dice, saludos, cálido abrazo. Abrazos, Andy. Freddy Morales nos escribe, dice, buenas noches, compañeros Yasser, Rogelio, Baldo, Lulú, Diego. Saludos, muy buenas historias. Saludos, Freddy. Para la otra que coincidimos aquí. Sí, ahora no coincidimos, pero bueno, un saludo a Freddy, que nos está escuchando, está aquí al pendiente. Luego Rodrigo Milán dice, bueno, le manda para que un saludo a Elida Lázaro para que se conecte No, o porque que vea. contó la historia de la carreta y Sí, una sí. reacción a su comentario de miedo. Ah, ok, sí. Y Nelson Chacón dice, saludos para todos, Yasser, Rogelio, Baldo y a Lulú, bonitas historias. Dice, qué padre, ánimo para todos y muchas felicidades. A ver qué día los visito por ahí. Fíjate de que a mí me gustaría mucho comentarle ahí a Nelson y sobre todo dejárselo de tarea. ¿De qué? A No ver. sé qué día pueda Nelson darse una vuelta como a la 1 de la mañana, ahí de la calle donde vive Chemita hacia los mariachillos. Sí, mi Nelson. Baldo te quiere acompañar un día de estos. Ya con los espantos que hay aquí. Ahora en la noche de San Juan. Ahí. Es un buen día. Ándale. Hoy. Sí. Buena Todavía fecha. no se acaba Y el día. entonces, Lulú, nos estabas platicando de lo que te pasa, pues ya más reciente. Sí. Ahora sí vienen las de Ahora sí vienen las Las de- más más recientes y las más complicadas. A ver, cuéntanos. Bueno, entonces es como un antes y un después de sí darle un significado diferente, creo, a la vida, ¿no? Yo era lo que les decía un día en un grupo, nos pasó lo que todos queríamos, de decir, ay, ojalá un día nos dijeran, ya no vamos a ir a clases, ya no vamos a ir a trabajar, ya. Y digo, y nos pasó, y realmente nos afectó a mucha gente, ¿no? O sea, los primeros días sí estábamos bien felices, pero ya después empezó a haber mucha incertidumbre, mucho miedo porque pues la muerte se sentía más cerca que nunca, ¿no? Aunque todos nos dicen la muerte va a llegar y es algo seguro, pero en ese entonces estuvo tan latente que también eso hizo que mucha gente estuviera en estados depresivos, ansiosos y que hasta la fecha todavía los tiene. Y creo que toda mi atención se fue en gestar, o sea, tenía un bebé y tuve la posibilidad de estar en mi casa. Sí me dolía y sí me dolió mucho esta parte de perder todo, pero por otra parte pues estaba esta otra cosa que era la vida, o sea, era la vida de lo que fue. Y menciono la gestación de Isamali porque Isamali nació con unas parteras en Pátzcuaro. Entonces el proceso de que a un bebé nazca en un hospital y que nazca con una partera realmente es una brecha tan grande, que
que realmente tengo la posibilidad de decirlo, y más que el decir, yo nací con parteras, es más bien como decir, háganlo. O sea, quítense el miedo que les da a acudir con una partera, porque en realidad creo que con muchas mujeres es miedo. Es el miedo que había de que algo te puede pasar. Pero la realidad es que todas ellas cuidan la vida tanto, o sea, ese miedo que te da, ellas o sea, literalmente cuidan tanto la vida, cuidan tanto a las personas, que hacen que veas la vida de una manera distinta. O sea, el poder que tiene el recibir una vida es, o sea, cuando ya eres consciente de eso y que lo hagas, y que toda esa parte cambia por completo la percepción. Entonces de ahí cambia muchísimo la percepción, y cuando regreso a dar clases es como, ok, o sea, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿cuál es el verdadero sentido de querer practicar yoga? Porque pues en los medios digitales nos dicen, no, te ayuda a muchísimas cosas, o sea, a tu cuerpo, a tu mente, te relaja y demás. Pero creo que una de las intenciones más profundas es conectarnos otra vez con esa vida, o sea, conectarte a que existen muchísimas cosas de las cuales estamos distraídos, estamos inmersos en los teléfonos, en los problemas, y nos estamos perdiendo todas estas cosas tan bonitas que tiene para ofrecernos la vida. Entonces, la primera cosa que me pasa, relacionado ya no tanto como experiencias paranormales, porque de alguna manera como que yo las clasifico, las que les he platicado, como paranormal, ya más como de elementales, de ver esta otra parte de las hadas, de los vampiros, de las brujas. De repente tú dices, órale, ¿y entonces a ver. estos dónde estaban? Hace poquito estábamos viendo una serie en Netflix, El descubrimiento de las brujas, no sé si ya la vieron. No, bueno, yo la empecé a ver. Ok, entonces cuando la empezamos a ver, le digo a Diego, ¿sabes que yo una vez me encontré en un vampiro? Y dijo, y le digo, te juro. Digo, o sea, no estaba vestido de vampiro. Y le digo, pero yo cuando estaba en la escuela en Morelia, caminaba muchísimo. O sea, me gustaba, hasta la fecha me gusta caminar mucho, pero yo conocí Morelia caminando, ¿no? Entonces, en una de estas iba en realidad no sé cómo se llama, donde está el teatro. ¿Matamoros o...? Ajá, el Matamoros. Ajá. Ajá, en una de los portales Ajá, que sí. están Villalongín. No, Villalongín es hacia allá por las Tarascas, Bueno, es que Caballito. el en Plaza de Armas. sí, ve que está la calle cerrada. San Agustín. Ajá, A San Agustín. Ajá. ahí. Yo iba, pues entre la gente, allá en Morelia siempre hay una multitud de gente, y entre la multitud vi a un hombre alto, con piel blanca y sus ojos muy profundos, y cuando yo lo vi, lo primero que pensé en mi mente, dije, esto es un vampiro. Pero o sea, él estaba vestido normal, traía una camisa polo, un pantalón, como de vestir también, pero su aspecto era el que era como muy denso, como muy fuerte, y de hecho él también no conectamos por completo la mirada, pero sí, como que sí, no, entre la multitud de gente sí nos ubicamos un poquito, pero pues pasamos. Entonces, ya después de que él pase, sí me dio un poquito de miedo, y de hecho sí volteé, y también él volteó, pero ya enseguida yo me volteé y pasó. O sea, fue una situación cotidiana, por así decirlo. Hasta que empezamos a ver esta serie, le dije a Diego, es que sí era un vampiro, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que era un vampiro por su aspecto. O sea, aunque no estaba vestido como tal, nunca he sido un imán, pero yo siento que es como la atracción que se genera con los imanes de voltear a ver y de estar, ¿no? Como en este rango hasta que te alejas. Así era la percepción que sentí, como de... ¿Y pensaste, se te vino a la mente, es un vampiro? ¿Por Sí. qué? ¿Por qué un vampiro o no otra? No lo sé. No sé, un reptiliano, porque eso también es un Sí. tema, los reptilianos, ¿no? Que dicen que están entre nosotros. Entre nosotros. Y que traen un aspecto humano, pero en realidad es un
Creo Una máscara, pues. creo que la diferencia es que a mí de las cosas que me dan miedo es un poquito esta parte como de los reptilianos, los ovnis. Sí, como que quisiera mantenerme alejada de eso porque sí me da un poquito de miedo. Entonces, conocí también a un reptiliano tiempo después, entonces no tiene nada que ver, A ver, uno con otro. Un reptiliano y Ajá. te dijo... No, realmente yo llegué con él porque estaban ofertando una certificación de meditación, entonces yo la fui, la tomé y cuando llegué a la primera clase no me gustó, no era lo que yo buscaba, y ahí me di cuenta la persona que nos dio el curso no era la encargada completamente, sino era como la coordinadora, pero todo el temario que nos daban pues era de esta persona. Entonces no me gustó y decidí ya no ir, pero después en una oportunidad que tuve de estarlo viendo, tiene contenidos en las plataformas, lo vi y justo cuando yo lo veo, tiene todo este aspecto de ser un reptiliano. Y te digo, eso es un reptiliano. Y sí, ya después, es que en un sueño ya después me lo encontré. Lo que pasa es que ya justo te digo, marca un parteaguas como de un antes y un después. Y en un sueño me lo encuentro y sí, definitivamente es un reptiliano. Habla contigo, te dice... Sí, sí me dio mucho miedo, sí quería despertar y no podía. Era como, sí, fue una experiencia fea, pero al final... ¿Te dijo algo o qué recuerdas? No me dijo nada, lo que quería era, como en el sueño, acercarse a mí cada vez más y sí como susurrarme algo en el oído, pero yo definitivamente no lo quería cerca. O sea, es como que no me pude despertar, pero en el sueño recordé que sabía algunas cosas de esta parte como de cuidar tu energía y de cómo hacerle, y me acuerdo de una maestra que un día en un curso nos dijo que cuando quisieras alejarte de una energía, en tu mente dijeras cancelado, 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 y te mantuvieras en eso, ¿no? Cancelado, cancelado. Entonces fue lo que me acordé y fue lo que empecé a hacer. Y fue un ratote, pero ya sí lo logré hacer. Pero tú esta persona la viste primero, dices aquí, sí, en una clase. Exacto. Pero ¿cómo era? ¿Cómo iba? Eres una persona normal, su aspecto es normal, o sea, de hecho si tú lo ves, pues no sospecharías nada, como a comparación del vampiro, que sí lo vi, dije, este es un vampiro, que no sé por qué, simplemente nada más pensé y con el recuerdo de la serie fue que dije, sí era, o sea, porque dan la descripción, los vampiros, no sé qué, esto, y los vampiros, lo otro, y dije, sí era un vampiro. Sí me dio miedo en su momento, pero como pues ya se fue y ya nunca volví a verlo. Cuando tú lo viste, ¿hablaste con él o oíste? ¿Con el vampiro? No. ¿Con esta segunda persona? No hablé con él. Básicamente él era como que él estaba ahí y nos conoció a nosotros, pero nosotros con él no interactuaron ni nada, pero donde yo lo vi fue en los videos, o sea, lo estaba viendo, literalmente estaba viendo su video para saber si podía aprender algo o saber si en realidad me identificaba con eso, pero no, definitivamente no, ya lo cancelé y lo saqué de mi vida y ya. Hasta ahora ya tenía mucho que no lo nombraba, hasta hoy otra vez. Y es que para el auditorio a lo mejor les va a sonar extraño pues lo que comentaste, pero hay sociedades el tema de los vampiros, el tema de los reptilianos, las brujas, pareciera las mismas brujas, nada más que las brujas sí las sentimos como más cercanas porque hay tantas historias aquí, y no tanto de reptilianos o de un vampiro, pero principalmente en Europa, en Estados Unidos, en otros países, no tanto México, es muy común que haya sociedades que se dedican, que se dicen que son vampiros, o que simulan ser vampiros, hasta se transforman los dientes, se hacen colmillos. Sí, de hecho yo había dejado un poquito de lado esa parte, porque ya después con la cotidianidad de estar en Morelia más seguido, le decía a Diego, también en Morelia hay mucha gente que está caracterizada a diario, entonces dije, a lo mejor yo me confundí en una de esas, ¿no? Pero no, era una sensación completamente distinta.
a cuando alguien está caracterizado, ¿no? Y pasa y es y que te das algo, yo cuenta. creo, Lulú, y el auditorio, es uno a veces cree que todo eso es fantasía, ¿no? Que Sí. es mentira, que es parte, pero cuando tantas veces lo llevan al séptimo arte, lo llevan a las series, lo llevan a películas, a libros, dices, ¿qué hay de fondo? ¿Por qué tanto lo sacan? O sea, no puede ser así tan... De hecho, ahorita no hay así como todo un auge de nuevo, de que están reapareciendo todas estas criaturas elementales, hasta apariciones. O sea, me acuerdo que hace un tiempo en Facebook estaba este meme de que ya ni la Llorona salía y todo eso, ¿no? Sí estaba ya como en otro rollo. Pero pues es que esa energía tiene una vibración y la vibración de en la actualidad de la energía del pueblo, de la sociedad como tal, está cambiando. Entonces, pues en esos ajustes, yo soy que de la idea de que nunca se han ido, pero pues no todos estamos preparados, ni en realidad también creo que no es algo que se busque, ¿no? Sino que, o sea, más bien sucede. Y decías... Fíjate que, bueno, en el caso del vampiro, por ejemplo, tú mismo la acabas de decir, a lo mejor nada más lo viste tú, no sé, Tal vez pueda ser. porque eso pues ha ocurrido, ¿no? Incluso hay videos de personas que se ve que en la calle tú volteas a ver a alguien, tú como persona sabes y tú ves a alguien, pero luego sale el video y ahí no hay nadie. No hay nadie. Entonces, puede ser. Los vampiros no salen ni en los espejos, ni en los videos, ni... Tal Entonces, vez puede ser esa parte. Y entonces luego llega otra anécdota, que esa es una de mis favoritas. Fue ¿en qué quedamos que era? ¿2022? 2022, fue justo el año después de que retomé ya de nuevo las sesiones de yoga, o sea, después del COVID. Y el 21 de junio es el Día Internacional del Yoga. De hoy en 8 casi es el Día Internacional del Yoga, y entonces siempre me gustaba hacer algo, ¿no? Como para las personas. Y entonces ese año surgió que hubo un concierto de cuencos en el museo con la maestra Rosy. Entonces pues ya se organizó todo eso y demás. Yo había coincidido con la maestra Rosy en algunas otras certificaciones, pero pues era así como que las certificaciones de yoga no te dejaban mucho para que convivieras con las personas tanto, no era como llegabas y nos ponemos a practicar y a leer y a hacer y te ibas. Entonces sí la conocía, pero nunca había estrechado como tanto con ella. Entonces este día destinado para el concierto nos quedamos de ver pues antes, porque pues teníamos que armar toda la logística del evento. Y justo en los escalones que están para bajar a la plaza por la calle Nicolás Bravo, la misma que ya mencionábamos antes, yo llegué por ahí y la maestra venía como a media plaza, un poquito más para acá. Entonces pues ya la vi y ya no me fui hasta allá, o sea, acercarme más a ella porque su carro estaba estacionado acá en la esquina del templo y dije, pues ¿para qué me voy para allá? Sí, tenemos que venirnos para acá. Entonces me quedé justo en el último escalón, en la esquina donde está la jardinera, que está atrás de lo que ahora es la Casa de la Cultura. Justo me quedé ahí y ella pues se iba acercando y yo creo que estábamos así como en la distancia que tenemos ahorita entre nosotros dos, empezó a destellar y a bailar entre nosotros pues, como si fuera un insecto, así como que empezó. Y yo me le quedé viendo y la maestra se acercó más y también se le quedó viendo, ni siquiera nos saludamos todavía porque nos quedamos viéndolo y ya cuando ya aterrizamos más a verla, pues era un hada, destellaba sus manos y sus pies con luz y tenía, no era como un vestido, pero parecían la silueta de un vestido verde. ¿Como campanita? Algo así. Sí, no tenía rasgos faciales, o sea, los ojitos, solo era como la silueta. Sí, brillaba muchísimo, entonces primero me quedé como ¿qué es? Y después ya sabía qué era, pero te quedas como en un estado meditativo donde se te olvida todo y solo tu atención está aquí.
Entonces la vi y la maestra también la vio. La maestra acercó su mano a querer tocarlo y como que revoloteó, no se dejó acercar a su mano y ella no insistió. Dio otros movimientos y se fue hacia el jardín. Entonces cuando ya se va, nos volteamos a ver con la maestra y dice, ¿sí lo viste? Y yo, creo que sí. Y dice, ¿era una hada? Y yo, ¿era una hada? Y dice, wow, qué mágico. Entonces sí fue como muy bonito, pero también yo lo aunaba que había sido gracias a ella, ¿no? Porque pues ella es una de mis maestras y pues su trayectoria es pues más larga, ha tenido la oportunidad de ir a estas partes que tú me decías ahorita de Europa, Inglaterra, y que me supongo yo nunca he ido, pero que la energía allá tienen una percepción distinta de estas cosas. Entonces yo decía, eso sucedió por ella. O sea, me sentí muy agradecida y muy afortunada de haber disfrutado esa experiencia, pero yo le daba la responsabilidad a que fue gracias a ella. Entonces, enseguida ya teníamos el tiempo encima, no hablamos como más del tema, tal nos fuimos a hacer el evento y demás. Ya hasta que se acabó el evento, nos quedamos un ratito y ya platicamos y me dice, wow, es la primera vez que veo una hada en mi vida. Dice, o sea, aquí en Coitzeo hay muchas. Y yo, la verdad lo desconozco. Era la primera vez que también tenía esta cercanía a ese ser tan pequeñito y tan mágico, ¿no? De repente, yo de hecho no comparto mucho esta experiencia porque digo, ni me van a creer, ¿no? ¿De qué tamaño estaba? Pequeñita, de hecho, sí, de hecho sí lo puedes confundir como con una palomilla, así, ajá, chiquita. Un chocho, una palomilla, ajá, chiquita. Entonces, así quedó, ¿no? Ya platicamos más cosas de nosotras y demás, como que creo que estábamos un poquito en shock las dos, ¿no? Como que no queríamos hablar tanto porque como que lo estábamos digiriendo de qué pasó. Pero ya después, cuando ella llega a su casa, lo escribe como tal y entonces, lo que tú decías ahorita, o sea, si tú lo dices una persona, pues es como, ok, sí, ok. Pero ya cuando lo dice otra, dices, y más que su percepción también era como de eso fue gracias a lo que se creó, ¿no? O sea, yo le di la responsabilidad a ella de lo que ella era, pero en realidad ella sabía que esto había generado por muchísimas cosas, ¿no? Que se quiso dejar ver, realmente se quiso dejar ver por nosotros. Días después estoy en el lugar donde ahora doy clases de yoga. Casi siempre me gusta llegar antes que todos para alistar todo y yo estaba sentada en el lugar en donde doy las clases y siento como que me revolotea un insecto y pues mi primera reacción es como, ¿no? Y entonces, sí, es un zancudito y yo le... Y justo cuando doy el manotazo, pues como que volteo de reojo un poquito y digo... De hecho, hasta le dije, mensa, te ando matando. Era otra hada, pero esta era de color morado. Y ella sí emitió un sonido como si fuera una risita, como jijiji. Y desapareció. O sea, todo, pues, sucedió. ¿Dónde te pasó? En donde ahora doy sesiones de yoga, en la Allende. Ajá, pero entonces ahí. ¿Te siguen a ti? Esas dos experiencias son las únicas que he tenido realmente. La otra pues fue así muy rápido, ¿no? Como de que yo andaba matando el zancudo y ya le andaba. ¿Y esta de que la viste de morado que fue cuándo más reciente? Después de que pasó esa, no, yo creo que fue como casi acabando el verano, como a los 2 meses. De que viste la primera vez y maestra. Esta segunda. Entonces, así como en la película de Peter Pan. No, pues qué eso. Las hadas sí existen. Pues yo invito a quienes ven la transmisión, a quienes nos siguen, a que si han tenido una experiencia que también les ha tocado ver estos duendes o las hadas, que son pues criaturas muy del universo diminuto, pero que son seres diferentes, a que nos escriban, a que nos compartan, porque a veces uno cree que
suena tan fantástico este tema y tan increíble que a veces uno dice a lo mejor nadie, pero a lo mejor hay casos aislados, como cuando empezamos a contar de ciertos fantasmas y que ya luego yo también escuché, yo también sé que mi abuelito, y ya entre todos pues sabemos más. Que alguien más tenga experiencias, sí, porque en realidad, o sea, literalmente nos fue nombrado Cuitzeo Mágico y, o sea, no es una coincidencia. En realidad nuestro pueblo tiene características únicas a nivel energético. Estamos, o sea, debe de haber más, deben de estar entre nosotros, pero no tenemos esa parte. Hay más criaturas y seres que sí, ojalá nos vayan diciendo para No, saber. pues mira, yo creo que tenemos que traer a Lulú otra vez porque Sí, ya sí. se nos fue el tiempo y Se la acabó. verdad, sí, se nos fue volando y hay muchas historias seguramente sí, que sí, todavía hay se quedan. más historias. Desde tiempo atrás que yo le comenté a Yasser y después Diego nos comentó, dije, no, tiene que venir Lulú a platicarnos muchas Sí, cosas. gracias. Y pues Sí. agradecerte. Ya no tenemos mucho tiempo, pero y ojalá podamos regresar y platicar Sí, más porque sí. solo de la energía y el yoga tenemos para Sí, hablar para un buen otras. rato. Ay. Así Sí. que pues agradecerte tu visita y qué bueno que te animaste a comentar, platicar un poco. Sí, que son temas que a lo mejor cuesta a veces, como dices tú, compartirlos porque no falta el que no te crea, el que piense, dude hasta de la cordura de uno, ¿no? De que dice, Sí. "Ay, pues, tú crees en eso, no es cierto". Ajá. Pero Es yo propaganda. creo que parte de eso es el programa de ir abriendo temas que pues a veces parecen Ujú. poco creíbles, pero que la realidad es que si hay tantos testimonios es porque algo pasa y porque existen. Y Pues ya nos dejarte, vamos, pues. sí, ya tenemos que cortar, perdón. Te dejamos la invitación abierta. Muchas gracias, Lulu. Gracias, chicos. Y ojalá pronto nos vuelvas a acompañar con Diego. Pues hasta luego, Sí. buenas noches y muchas gracias. Gracias, adiós. Por hoy ha sido todo, pero te invitamos a escuchar nuestra próxima edición de Historias, Mitos y Leyendas. Todos los viernes de 8 a 9:30 p.m. en Radio Oro Morelia.